Venía siendo un día bastante tranquilo. Me levanté y mientras estaba lavando mis platos como persona de bien decidí prender mi televisión peruana. Grande fue mi sorpresa cuando al poner un noticiero lo primero que me encuentro en la pantalla es Australia menosprecia a Perú. Y yo me quedé pensando, ¿en serio? ¿En serio se están metiendo con mi selección, con mis jugadores? Estaba empezando ya a hervirme la sangre, molestarme, pensando cosas como ¿qué se han creído estos para hablar así de nosotros? Entonces me di cuenta que estaba cometiendo un error. Estaba cayendo en el juego de la prensa, que ponían uno tras otro comentarios sacados de un artículo donde decían que en Australia creen que Perú no es un país que tenga tan buenos jugadores como Colombia, como Chile, como Uruguay, que Perú no es un lugar donde tengamos una liga competitiva. Sin embargo, no contaban con que nosotros decidamos entrar a ese mismo artículo en la página oficial de ese diario australiano para saber qué había detrás, y ahí fue cuando me arrepentí. Primero nos dimos cuenta que en Australia no le dan tanta relevancia al repechaje como nosotros sí en esta parte del mundo. Por allá el fútbol no parece ser el deporte más importante, incluso cuando entras a la página tienes que empezar a buscar, escudriñar entre los rincones para encontrar ahí en un ladito, no como aquí tenemos nosotros nuestra sección fútbol y una sección toda para la selección peruana, sino que ahí encuentras en un pedacito el artículo hablando del repechaje de Australia y de Perú. Leyendo el artículo de aquel periodista australiano llamado Dominic Bossi, me di cuenta que ese artículo es casi una carta de amor a la selección peruana. Desde el propio título te lo dicen, ¿por qué deberíamos temerle a Perú? Y en la primera línea ya te ponen que nosotros somos el equipo que a ellos les gustaría ser. Ahí me sentí muy tonto. Me di cuenta que caí en el juego, pisé el palito, porque esa era la intención de esas notas. Intentaban picar al hincha, intentar unir a la gente haciéndoles creer que Australia es el enemigo, haciéndolos quedar como unos soberbios. Cuando en sí si analizamos el artículo que hacen los australianos sobre nosotros, nos damos cuenta de primero dos cosas. Uno, ellos no se sienten para nada favoritos en el repechaje. Y creo que eso no solamente lo sienten ellos, lo sienten casi todos los demás países. Porque mirando el historial de partidos de Australia contra equipos de Conmebol, los han perdido casi todos, no suelen tener mucha suerte. Y esto junto con que en este mismo artículo hablan muy bien de la selección peruana de 2018 que derrotó a Australia hace 4 años. Y muchos analistas coinciden en que la selección australiana actual tiene incluso menos nivel que la selección australiana de 2018, que se quedaron eliminados en la fase de grupos, precisamente porque perdieron con Perú. Esa selección australiana venía de primero empatar con Dinamarca, equipo con el cual Perú perdió, perder 2-1 contra Francia, que terminó siendo campeona del mundo. Perdieron por muy poquito, les pelearon muy bien. Dependían de esta última fecha contra Perú para intentar clasificarse, pero Perú les arruinó la fiesta ganándoles 2-0, en un partido que de hecho no fue realmente dominado por Perú. Australia lo puso muy difícil, era una muy buena generación de jugadores australianos, y la prensa australiana y los analistas coinciden en que esta selección no es tan buena como aquella selección de 2018. Yo les podría responder también diciéndoles que la selección peruana actual no es tan poderosa como la selección de Rusia 2018, sobre todo porque muchos otros jugadores ya han crecido 4 años más, están algunos ya más viejos y estamos rearmando un equipo nuevo, con la inclusión de nuevos valores. No están tan consolidados como esos otros. Sin embargo, a pesar de esto, Australia no se ve como favorita, se ve como la que tiene que ir para intentar casi hacer el milagro de ganarle a Perú. Y esa es una posición con la que tenemos que ver si Perú sabe jugar. Perú, por mucho que lo neguemos, está yendo a este partido como el que tiene más favoritismo. Basta ver todas las casas de apuestas, todas creen que Australia paga mucho más que Perú para ganar. Y esto se basa en la estadística, además de que Conmebol es una confederación bastante más fuerte que la Confederación Asiática. Y no pasa nada malo por decirlo, ni se es soberbio por eso. Esto no significa que Perú tiene que ir con aires de grandeza creyéndose que ya ganó el partido porque nuestra confederación es mucho mejor, porque algunos de nuestros jugadores son mejores que los suyos. Yo les digo que sinceramente este me parece un partido muy igualado, de parte de ambos. Los dos tenemos grandes jugadores en determinadas líneas. Australia tiene un muy buen arquero, Perú también tiene un buen arquero. Australia tiene un buen medio campo, Perú también tiene un buen medio campo que a veces no pasa por buenas horas, pero lo definimos todo gracias a nuestros delanteros, a La Padula, a Carrillo y especialmente a
cueva. Australia confía ciegamente en Ahdin Hrustic, su 10, así como en Boyle, su extremo derecho, y en Aaron Mooy para que mantenga el equilibrio del medio campo. Los dos tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Los puntos débiles para mí en Perú son la banda izquierda, en defensa sobre todo, y la duda de saber si Advíncula llegará a jugar bien en este partido o no porque viene una lesión. Lo que molestó a muchas personas y especialmente a un sector de la prensa es lo que salió en el artículo con comentarios como este. El que más resonó: Perú no tiene una calidad individual de la misma reputación que otros oponentes como Uruguay, Colombia o Chile, haciendo ver que individualmente los jugadores peruanos no son tan buenos como los uruguayos, los colombianos o los chilenos. Con los chilenos estaría por ahí un poco en duda, pero con Uruguay y Colombia yo creo que no están diciendo ninguna mentira. Sin embargo, este debate no tiene mucho sentido. Todos sabemos que en una selección no importa tanto en qué equipo esté jugando tu lateral derecho o en qué liga esté tu arquero, importa cómo juegan cuando están en la selección. Esta parte del artículo se está usando sobre todo para lo más importante, la carta de amor que le dedican también a Gareca en todas estas líneas, haciéndolo ver a él como el principal responsable de que Perú se haya hecho un equipo competitivo. Y díganme, ¿no es eso lo que venimos repitiendo todos los peruanos desde hace tanto tiempo? Que gracias a Gareca nos hicimos competitivos, gracias a Gareca cambiamos la mentalidad, gracias a Gareca jugadores que no son realmente tan buenos lucen mucho más buenos de lo que son. Hablan de la Padula como un delantero que nació en Italia y que en su mejor momento llegó a jugar en el Milan. Sin embargo, ha pasado la última temporada en el Benevento en la segunda división. Aquí yo no veo nada malo, simplemente es una realidad. Luego le pegan un poquito también a la liga peruana, diciendo que los clubes peruanos nunca llegan a la siguiente ronda en la Copa Libertadores desde hace 9 años. Y esto ha hecho que el fútbol peruano a nivel local, en cuanto a generación de jugadores y jóvenes talentos internacionales, pues haya entrado en crisis, lo cual tampoco es mentira. Incluso dicen que esto suena muy familiar a lo que pasa en Australia. Ni siquiera dicen que su liga sea mejor que la nuestra, dicen que estamos en situaciones muy parecidas. Y lo último, hablando de Gareca como un entrenador de 64 años de Argentina que ha convertido a una de las generaciones peruanas más débiles a jugar como las antiguas selecciones peruanas de los 70 y los 80. Esto creo yo que sí es lo más discutible. No creo que esta sea una de las generaciones de jugadores peruanos más débiles de todos los tiempos, pero si sigues avanzando encuentras cosas mucho más bonitas, como que ellos están esperando que delanteros como Carrillo y la Padula son muy peligrosos y que van a estar relamiéndose mirando los espacios que la selección australiana suele dejar. Alaban la capacidad que ha tenido la selección de aislarse de alguna manera del terrible presente de su liga local y convertirse en una especie de isla alejada de esos problemas, algo que dicen que Australia no ha podido hacer, sino que se han dejado absorber por sus problemas internos. Incluso entrevistaron a Mark Milligan, el defensa central que fue titular y capitán en el partido que jugaron contra Perú en 2018, y él dijo que no se explica cómo la selección peruana tuvo tan mala suerte para no pasar la fase de grupos, llegando a decir que el equipo de Gareca había sido el desafío más difícil en uno de los grupos más complicados del mundial. O sea, nos están tirando flores por todos lados. Esto podría parecer también como que intentan ya quitarse toda la presión de encima, ¿no? Como decir, bueno, si perdemos contra Perú es lo normal, ellos son mejores que nosotros. En cambio, si Perú pierde contra Australia sería el golpe del repechaje. Y yo en este juego creo que tampoco tendríamos que caer. No podemos escapar de que la gente nos vea como los favoritos, porque las estadísticas lo dicen. Pero tenemos que aprender a jugar con ese velo de ser el favorito del partido. Perú eso muchas veces no lo ha sabido hacer. Algo que se repite mucho es que a Perú le va mucho mejor cuando no llega como el favorito, sino cuando llega con todo el papel de la humildad, como el que tiene que salir a sorprender. Y yo creo que Perú para este partido específicamente no tiene que olvidar obviamente de dónde viene, no perder su humildad, no mirar al rival por encima del hombro porque es ahí donde empiezas a perder los partidos, pero también sabiendo lidiar con su rol de ser el equipo llamado a demostrar en la cancha, encontrar el equilibrio, y ese equilibrio se encuentra con las palabras del entrenador, con la charla técnica, la motivación previa, y sabiendo que una vez que sales a jugar el repechaje son 90 minutos, tal vez 120, incluso penales, de 11 contra 11, y que de ese estadio tú sales o clasificado o eliminado. Tienes que salir a ganar.